¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana fuimos testigos de la reunión de alto nivel entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Joe Biden, en donde todo parecía indicar se le da cerrojazo a este tema del presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña del 2006 del ahora presidente de nuestro país. Pero ¿por qué la DEA comenzó a investigar a López Obrador? ¿En qué se basó la DEA? Es uno de los puntos que más se discutió en los últimos días, más allá del tema periodístico como tal. Y ellos se basaron principalmente en los testimonios de un personaje que en México ya ubicábamos, ya conocíamos y que trabajó de la mano de Felipe Calderón y de Genaro García Luna para fincar delitos a personas inocentes, acusándolas de estar vinculadas particularmente con el crimen organizado. Personas que denunciaron en su momento los vínculos de García Luna con el crimen organizado. Uno de ellos, y a quien le agradezco, por supuesto, que nos acompañe y que, como siempre, para sus servidores es un placer saludarlo, es el comandante Javier Herrera Valles. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Oiga, pues yo de entrada le preguntaría, ¿qué opinión tiene sobre este señor López Nájera, apodado, usted corríjame, como Jennifer, quien fue parte medular de la DEA en este intento, digámoslo así, de fincar responsabilidades en contra del presidente López Obrador en el 2006? ¿Quién es este hombre? Mira, hay que recordar que Roberto López Nájera efectivamente sí era una persona ligada al mundo del narcotráfico. Él era abogado de la Barbie, entonces él le manejaba muchos negocios, él compraba conciencias con las autoridades, arreglaba asuntos, ahora sí que eran de su competencia y sobre todo pues le allanaba el camino a esta persona. Tuvieron por ahí un problema y le mataron a un hermano, entonces él desesperado fue a buscar precisamente algún agente de la DEA a la Embajada de Estados Unidos en México y pues por ahí lo identificaron, ya sabían de él que andaba con esta persona, con la Barbie, y lo hicieron testigo colaborador. Efectivamente, él colaboró con las autoridades americanas pues, de manera efectiva porque conocía las redes del narcotráfico y particularmente del cartel al que pertenecía la Barbie y sus componentes que tenía con autoridades y todo eso. Pero lo más importante aquí fue que lo aprovechó esa circunstancia. Ya ves que Genaro García Luna trabajaba muy de la mano de la DEA. Ujú. Ahora sí, les hacía creer que estaba, pues ahora sí, participando en la guerra. Bueno, tenía la guerra contra la delincuencia organizada que le declararon en diciembre del 2006 el presidente Felipe Calderón y pues trabajaba muy de la mano. En uno de ellos con los que más trabajaba, que tengo entendido, es con Mike Vigil, que lo ha defendido hasta la fecha, Sí. inclusive todavía esa persona todavía cree en la efectividad de los juicios de Estados Unidos, pero en este juicio de Genaro García no lo ve muy claro. O sea, definitivamente le ganó la amistad porque llevan amistad, pues ahora sí muy cercana, inclusive familiar. Ahí aprovechó Genaro García Luna el acercamiento que tenía con las autoridades y bueno, pues consiguió las declaraciones de Roberto López Nájera, que lo apodaron Jennifer. Él fue uno de los testigos, ahora sí, principales, si no es que el principal en la operación limpieza, que bueno, ahí al acogerse al beneficio de testigo protegido, estaba en Washington. Te digo, conozco esto porque yo fui compañero de celda cuando estuve en prisión de Ramírez Mandujano, no es Ramírez Mandujano, y él conocía perfectamente las actividades de Jennifer, de Roberto López Nájera, y obviamente lo hicieron que declarara en su contra, porque salió con problemas por ahí con Marisela Morales y Eduardo Medina Mora, y bueno, los americanos querían tener algo de evidencia que estaba trabajando el gobierno mexicano en la corrupción de las autoridades mexicanas,
involucraron a Noé Ramírez Mandujano y a varias de la gente, que al final de cuentas todos sin excepción ya salieron en libertad. Entonces ahí aprovecharon y te digo, inclusive declaró en mi contra, me hicieron que declarara en mi contra. Y lo más absurdo fue que a este personaje, o sea, aparecen en mi declaración, en unas declaraciones en mi contra, cuando yo ya estaba en prisión, yo estaba a punto de salir en libertad, entonces era tanta la desesperación de esta gente que me hicieron declarar estando en prisión y supuestamente de Washington lo trajeron en Nogales, México, en Nogales, Sonora. Obviamente prácticamente imposible que estando bajo la custodia de los Marshals de Estados Unidos, pues lo traigan a declarar contra mí nada más, porque al final de cuentas todas las declaraciones las hizo en Washington, las videoconferencias las hizo de allá de la capital de Estados Unidos. Y bueno, él siguió haciendo declaraciones, pues, conocemos la enemistad que tenía López Obrador con Felipe Calderón, y bueno, pues una manera de retribuirle su amistad de Genaro García Luna fue pues haber promovido esta investigación, que es lo más seguro, ya que no tuvo una evidencia clara de lo que al final se aseveró o se estuvo investigando, o sea, no hubo más elementos de prueba. Como no lo hubo en ninguno de los, ni con el general Tomás Ángeles de Aguajari, que también declaró en su contra, y de las gentes de Operación Limpieza, en los que yo recuerdo precisamente. Es decir, comandante, usted corríjame, por favor, si entendí mal. Quien podría haber fomentado esta investigación por parte de la DEA por su buena relación que tenía precisamente con ellos en contra de López Obrador en el 2006 fue el propio García Luna. Sí, sí, definitivamente. O sea, era la manera como se ganaba la confianza de los presidentes. Se ganó la confianza de Vicente Fox Quesada, y obviamente pues se gana iniciando el sexenio de Felipe Calderón, pues su enemigo acérrimo que era López Obrador, y sobre todo pues ahí estuvo en paro, y pues se autonombró el presidente legítimo. Entonces lo que necesitaban era desacreditarlo, y hicieron ese intento, porque al final de cuentas no lo lograron, y venimos sabiendo hasta hace muy poco de ese intento de involucramiento que le hicieron, como lo hicieron con mucha gente. La DEA también entonces participa en la fabricación de culpables. Sé que puede sonar inocente la pregunta, pero muchas veces de aquel lado de la frontera llegan los reportes de que son magnánimos, de que son heroicos y se comportan igual que la Policía Federal con García Luna. Sí, sí, definitivamente. Y mira, si hubiera habido algo que soportar esas declaraciones, porque sí, efectivamente definitivamente pueden aportar datos cuando bien son miembros de la delincuencia organizada, pero esas imputaciones deben ser corroboradas con otros elementos de prueba, con fechas, con otros testimonios y con pruebas que realmente determinen que fue efectiva la declaración, y no nada más declaraciones por sí, como lo hacían, sin sustento, que desacreditaban a las personas, y a final de cuentas pues salía en libertad, como fue mi caso, como fue el caso de Noé Ramírez Mandujano. Inclusive el Ministerio Público del juez ordenó que el Ministerio Público Federal iniciara una averiguación previa en contra de Roberto López Nájera, precisamente, por falsedad en declaraciones. Sí, porque se caían todos los casos. Sí, sí, definitivamente. Entonces, ahí también la DEA no se podía arriesgar a mantener una investigación. Bueno, lo pueden hacer, tener una investigación abierta, pero pues al no haber nada contundente, definitivamente lo cerraron, cosa que inclusive mismo Biden Vigil así lo precisó. Este punto, por ejemplo, de Mike Vigil, comandante, como usted dice, en esa época director de operaciones de la DEA, cercano precisamente a Genaro García Luna, protector en un momento dado, defensor en todo momento del propio Genaro García Luna, muestra esa relación tan particular que existió entre este personaje y las autoridades norteamericanas que lo alababan en todo momento y a final de cuentas cuando tuvieron que agarrarlo, lo agarraron.
llevaba, una cosa curiosa, lo alababan, pero ya lo estaban investigando desde el 2001. O sea, definitivamente él pensaba que le estaba jugando con el dedo, pero realmente lo estaban utilizando. O sea, por eso le concedían muchas cosas que él quería, inclusive las condecoraciones y los reconocimientos, no dudes que haya sido a propuesta de él mismo para pues hacerlo quedar bien con el presidente y con la sociedad, que realmente había muchas dudas de su honorabilidad. Y más que en ese tiempo fui yo el que estuve poniendo el dedo en la llaga y estuve haciendo los señalamientos correspondientes de su actuar, de él y de toda su camarilla de pillos que tenía en la Policía Federal Preventiva. ¿López Obrador era un peligro para García Luna, para la DEA como tal? Para García Luna, no tanto para la DEA, porque al final, si hubiera sido un peligro para la DEA, pues ellos hubieran continuado con la investigación. Definitivamente, pues ahora sí, se prestaron a concederle esa, pues esas declaraciones o el iniciar una investigación que a final de cuentas no les llevó a ningún lado. En el caso concreto de usted, comandante, lo hemos platicado en otras ocasiones, los atentados en su contra, las acciones en su contra, precisamente por denunciar las relaciones que tenía Genaro García Luna, relaciones que estaban con el cártel de Sinaloa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, definitivamente. O sea, él proporcionaba la información a la DEA, pero de los carteles contrarios a ellos, porque pues Genaro García Luna estaba de parte del cartel de Sinaloa y obviamente el punto de quiebre de donde se fracturó la relación del cartel de Sinaloa, porque se fragmentó fue cuando tuvieron problemas con los Beltrán Leiva, que fue ahí donde se le salió de control y bueno, pues realmente pues, empezaron los problemas serios para él y la información que tenían se la proporcionaban a la DEA para unir fuerzas contra sus adversarios, protegiendo a un cartel. ¿Cómo descubrió usted esta relación de García Luna con el cártel de Sinaloa? Pues era muy evidente, fíjate, desde que estuvo en el AFI, o sea, realmente, la misma gente, los mismos elementos comentaban cuando tenían alguna investigación que estaba encaminado ya en forma seria, que se dirigía tanto a los hermanos Beltrán Leiva como al cartel de Sinaloa, al Chapo y el Mayo, pues realmente desviaban esas investigaciones, entonces quedaba muy claro que los elementos no podían investigar de forma seria a ese cartel, sino todo lo que fuera de los demás carteles sí tenían éxito y los apoyaban para que continuaran con las investigaciones. Entonces, desde el 2006 que inicia la protección, acuérdate que en el 2001 se les escapa precisamente a Jorge Tello Frías, acaba de salir de ese penal cuando en el 2001, que recién tomó posesión Vicente Fox, y fue la primera vez que se les escapó del penal. Entonces, esa relación la llevaron durante de ese sexenio y la DEA ya lo andaba investigando a Genaro García Luna. Él tan confiado estaba que ya estaba pidiendo la ciudadanía cuando lo detuvieron, que fue uno de los cargos por falsedad de testimonios. ¿Usted habló alguna vez o después de lo que padeció con López Nájera? No, no, definitivamente no, porque no se había mencionado, o sea, realmente, acuérdate, yo inicialmente tenía dos testimonios que fueron me llevaron, o sea, me imputó el famoso Pitufo, que fue después el que suplió en el estrellato a López Nájera, el Pitufo, y otra persona que lo hicieron, lo querían hacer testigo protegido y se prestó y después se retractó. Pero estas declaraciones lograron, bueno, las hicieron cuando ya estaba yo en prisión, entonces realmente había tenido poca oportunidad de platicar de esta persona, que yo tengo una denuncia penal en contra de él, el pitufo que ya se suicidó en un penal en Brownsville, Texas, y Brownsville, sí, Texas, y de Roberto López Nájera, precisamente, que la PG, la Fiscalía General de la República, desde Peña Nieto la ha desestimado, pero
esa denuncia, yo pedía como elemento de prueba que se verificaran las declaraciones que supuestamente hizo en Nogales, México. Obviamente no existen. Entonces, ahí sería muy fácil que la Fiscalía General de la República determinara que no estuvo él allá en Nogales haciendo esas declaraciones, y quedaría mucho más claro que la PGR lo utilizaba, esas declaraciones, pero firmadas en Estados Unidos, no en México. Mi querido comandante Javier Herrera Valles, siempre de verdad es un placer saludarlo y platicar con usted. El gusto es mío, Jesús, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.